Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en su programa Punto Ciego. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema de radical importancia para la educación superior. Vamos a hablar de la autonomía. La autonomía que, legalmente nosotros solemos asociar con esta idea el tema del autogobierno, el tema del manejo del patrimonio, el tema de la selección del personal, de la forma de evaluar y de la forma de que éste permanezca en las instituciones de educación superior, entre otras cuestiones. Eso legalmente lo vemos así, pero en realidad el tema de la autonomía universitaria es un tema que toca las entrañas más profundas de las universidades. En ese sentido, este programa está dedicado para que reflexionemos sobre él, sobre sus implicaciones, sobre lo que significa en la vida concreta de los universitarios. Y para ello estamos acompañados esta mañana de dos extraordinarios académicos. Estamos con Ernesto Treviño, él es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, del COMIE, y es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. También nos acompaña Hipólito Rodríguez, un investigador conocido ampliamente también por sus aportes académicos, investigador del CIESAS Golfo y además también miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional del CONACYT, ¿no? Sean ustedes bienvenidos, no se vayan, quédense con nosotros. Martín. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos, Ernesto, Hipólito. Antes que nada, el tema de autonomía es un tema a debate y yo no sé por qué el momento histórico del país, en un sentido, nos trae de nuevo a abordar el problema de la autonomía como un problema crucial de las universidades, tanto públicas, yo no sé en qué medida de las universidades privadas también, ¿no? Pero una de las cuestiones que nosotros hemos reflexionado un poco y eso les queremos plantear a ustedes, ¿por qué la autonomía universitaria es un tema hasta cierto punto, digamos, molesto para los sistemas políticos en general? Sobre todo si lo abordamos también desde la perspectiva de latinoamericana, ¿no? Pero también es un tema crucial para el desarrollo del conocimiento, la creación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la autonomía? ¿Por qué esta especie de, yo diría, permanente debate, permanente lucha por lograr que las universidades en términos concretos puedan ejercer su autonomía? No sé qué pienses, Ernesto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí conversando con ustedes el día de hoy. En efecto, digamos que el tema de la autonomía, por principio de cuentas, hay que reconocer que es un asunto multidimensional, que tiene una dimensión política, técnica, legal, pero también eminentemente científica, eminentemente formativa, tiene implicaciones en todos esos planos. Pienso que para responder en primera instancia a tu pregunta, el tema de la autonomía es, digamos, tan polémico al día de hoy, aunque tengamos muchos años ya conviviendo con el tema y muchas instituciones lo hayan ejercido alrededor del mundo, es porque adentro de las universidades ocurren una serie de procesos que escapan al control en particular de sistemas políticos a los cuales les cuesta lidiar con la diversidad de pensamiento y acción. Recordemos que históricamente las universidades han sido espacios que no siempre fueron autónomos y cuando se instala la idea de que había que tener un lugar socialmente donde se pudiera discutir libremente las ideas, investigar sin imposición religiosa, ideológica o política, hubo mucha resistencia de inicio y a lo largo de los años esa batalla no se ha cerrado. Hay episodios donde esa sola idea de poder tener la libertad de discutir y de pensar, que no haya tema que no se ha discutido, asusta, como que mueve voluntades en contra de esa libertad. Y se expresa de distintas formas. Se puede expresar políticamente a través del intento de imposición de normas, financieramente a través del intento de cooptar la posibilidad de acción, pero y también ideológicamente, etc. Entonces pienso que el día de hoy el hecho de que la autonomía conlleve un halo de libertad que pone en cuestión convicciones ideológicas o políticas o estructuras cimentadas, hace que una y otra vez volvamos
a polemizar en torno a ella y que los regímenes políticos la vean como un asunto problemático. Hipólito, pero por ejemplo la autonomía es de larga data, o sea, desde la Universidad de Bolonia, de París, ¿no? El hecho de plantear siempre la idea de la importancia de la autonomía para la creación del conocimiento, decían anteriormente, para la búsqueda de la verdad, es un aspecto sustancial. No sé tú qué opines. Sí, creo también definitivamente que el asunto tiene que ver con tener la libertad de explorar todas las facetas de la realidad, pero también la capacidad de criticar, de poder decir abiertamente y sin cortapisas lo que piensas, lo que la reflexión o la creación puede decir acerca del mundo en el que vivimos. Digamos, una de las figuras que me parece emblemática de la necesidad de tener espacios de libertad para pensar es Galileo Galilei. Si la Iglesia se oponía a la posibilidad de que un científico refutara las verdades establecidas por el poder religioso o el poder político. Y hasta nuestros días ese sigue siendo el símbolo, digamos, de la importancia de la autonomía, la posibilidad de decir y de pensar sin tener que experimentar represión, sin tener que experimentar ciertas formas de acoso o de hostilidad por parte de los poderes establecidos. Esos poderes pueden ser políticos, pueden ser religiosos o pueden ser económicos. Yo pienso que en la actualidad es fundamentalmente el poder económico y el poder político los que podrían en un momento dado acusar o poner límites a este espacio de libertad que está presente en las universidades públicas fundamentalmente. Bueno, y en estos perfiles que han señalado, porque finalmente nos muestran que es un tema complejo, de diferentes dimensiones, ¿qué les parece que contiene o que implica o que exige la cuestión de la autonomía, ya en lo que son dos actividades muy concretas al interior de la universidad? Esto es, ¿qué implica en términos de la docencia y qué implica en términos de la investigación que se produce al interior de una institución? Bueno, digamos que uno de los aspectos más interesantes de la autonomía es que puede estar establecida por decreto, pero en realidad lo interesante es cómo se vive o cómo se expresa en la vida cotidiana. Para un profesor que está en un aula, vivir y trabajar en un contexto de autonomía implica que no haya un tema de aquellos que le corresponde abordar que no sea tocable, que no sea discutible. Si un profesor requiere discutir sobre violencia social, violencia política, debe, en el marco de la autonomía, estar en libertad de hacerlo. Si requerimos discutir acerca del origen de las especies, tenemos que estar en libertad de hacerlo. Si requerimos discutir acerca del ADN o estudiar, debatir o analizar o producir conocimiento en torno a la energía nuclear, debemos estar en posibilidad de hacerlo. Y trabajar la docencia en un contexto de autonomía implica que un profesor no deba preocuparse si alguien lo va a estar espiando o acosando, o si le van a revisar el plan de estudios antes de que siquiera pueda presentarse frente a sus estudiantes. Esa libertad no se agota con el profesor como un individuo, sino que es consustancial a las relaciones con sus pares, con sus estudiantes y con aquellas personas que se benefician de esa deliberación del profesorado en un contexto de autonomía de docencia, para tocar el tema de la docencia. Ahora podríamos hablar del tema de investigación, pero por ahí podría yo iniciar, no sé. Quizá no sé si podríamos también ampliar ahorita que escuchamos lo que implica en términos de la docencia, si la autonomía también implica una responsabilidad. Y lo pondría en la mente. Claro, de hecho, por la manera en que están las reglas del juego operando actualmente en los centros de investigación y de educación superior, eh, la calidad del trabajo científico es evaluado por los propios miembros de la comunidad científica, de tal manera que no hay otro elemento, digamos, para juzgar la calidad del desempeño del investigador o del profesor o del estudiante dentro de las aulas. Y esto es muy importante porque en algunos casos de universidades privadas sí podemos observar que sí hay una suerte de censura o sí puede haber algún cierto tipo de límites para el desempeño del profesorado, para el desempeño del propio estudiante, porque en esos casos
no hay ese espacio de autonomía. Es decir, no está siendo evaluado el desempeño del profesor o del investigador o del propio estudiante por criterios estrictamente académicos, sino que puede haber criterios que van más allá de la academia, que pueden ser criterios de tu productividad para el campo, digamos, de las empresas, o tu productividad para servir a intereses políticos, o verdades que pueden ser cómodas o susceptibles de ser utilizadas por alguna entidad religiosa. En fin, por eso es muy importante, digamos, en el campo de la vida académica, de lo que ocurre dentro del espacio universitario, el tener esa libertad y esa capacidad de ser juzgado por los méritos del propio campo científico o del propio campo artístico, digamos. Es decir, que no tienen por qué ser evaluados por criterios que responden a otros mundos. Como decía hace un momento Ernesto, no tienes que ser juzgado por cuestiones religiosas o por cuestiones de competitividad económica o por cuestiones de afiliación política. Tienes que ser juzgado por la calidad de tu producto en términos de su cientificidad o de su rigor, digamos, artístico, estético, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé si querías... Sí, yo quería, porque me pareció muy interesante esta cuestión en torno a la responsabilidad. Digamos, ahí podríamos salirnos tantito del contexto mexicano para ver qué ocurre en otros contextos. Por ejemplo, en algunas universidades de Estados Unidos, la autonomía que tienen muchas universidades estatales se entiende diferente como se entiende acá. En algunos lados, por ejemplo, está en cuestión a quién responden, si responden a la comunidad, al campo científico o a la empresa que les financia un laboratorio, por ejemplo, o que les financia un proyecto transnacional, ¿no? Y que convoca a investigadores, estudiantes de posgrado, etcétera, ¿no? Digamos que en cada contexto el reto de la autonomía se asume diferente, incluso al interior de cada disciplina, bien en el ámbito de la docencia, bien en el ámbito de la investigación. El tema de la responsabilidad es muy interesante cuando se habla de autonomía, tanto en docencia como en investigación, porque los criterios para establecer cómo mantener un currículum actualizado, cómo diseñar un proyecto de investigación, cómo financiarlo, cómo diseminar ese conocimiento, no están establecidos a priori, es decir, no hay una norma, no hay un poder central en las universidades autónomas que te diga, tiene que ser así. En cambio, hay entidades no autónomas donde desde una instancia central se establecen con precisión objetivos, líneas temáticas, formas de evaluación, hasta calendarios, rutas, etc. Eso no quiere decir que no haya una normatividad, sino lo que hace es transferir a la colectividad universitaria la toma de decisiones. No quiere decir que pueden hacer lo que quieran, sino que se tienen que tomar decisiones deliberada, públicamente, colectivamente. Muy bien. Digamos, haciendo un vínculo con un tema que a mí me parece fundamental y si quieren lo vemos si lo vamos abordando. Digamos, el contexto de la universidad pública, digamos, es complicado ahora porque es una universidad en un contexto de una globalización donde, digamos, los organismos internacionales están tratando también o inciden concretamente en la orientación de la educación superior. Pero también a mí me parece que el valor de la autonomía tiene también que ver con las condiciones democráticas de la universidad, ¿no? Entonces, a mí me parecería, la pregunta, ¿cómo podemos abordar este tema? Por ejemplo, nosotros hicimos lo he comentado en algunas otras ocasiones, un diagnóstico en la Universidad Veracruzana hace algún tiempo donde lo que se reflejaba eran como distintas culturas al interior y que parece que eso también funciona en otras universidades. Culturas, digamos, emergentes democráticas y culturas a veces autoritarias, etc. Lo que a nosotros nos parece es que la autonomía no puede desarrollarse plenamente si no hay condiciones al interior de la universidad democráticas, ¿no? O sea, propiciar esas condiciones. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Claro, tenemos una cuestión también, o sea, a veces tenemos contextos autoritarios, ¿no? Y la responsabilidad, por ejemplo, de la universidad es mayor en ese sentido. ¿Cómo ven ustedes el valor en ese sentido de la autonomía con este vínculo con las condiciones democráticas en una universidad? Hipólito. Bueno, me parece que es un tema bastante debatible porque, ¿cómo decir? Es cierto que la democracia es un valor fundamental,
no solamente al interior de la universidad, sino digamos en todo el espacio político de un país, ¿no? Pero hay un elemento que es clave también ahí tomar en cuenta, que es el hecho de que el conocimiento científico, como también diría yo, la producción artística, la creación literaria, tiene que ser juzgada, digamos, de acuerdo a méritos o de acuerdo a ciertas normas al interior del propio campo, del campo científico, del campo estético, y no puede ser juzgada, digamos, a manera de una asamblea donde todo el mundo pueda tener un voto acerca de si es válido o no es válido un precepto o un postulado, una hipótesis, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que de alguna manera lo que se ha ido conquistando al cabo de muchos años de lucha por parte de las comunidades científicas es tener la capacidad de autorregularse, ¿no? Es decir, de poder generar sus propias normas, sus propios procedimientos para que sean los propios miembros del campo los que juzgan, los que valoran, los que definen méritos, reconocimientos y en última instancia el dar de alguna manera los títulos que acreditan a una persona como licenciado, como maestro, como doctor, en fin. Pero por ejemplo, Hipólito, yo me refería un poco más al término de estas condiciones que permiten el desarrollo del conocimiento, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de creación, la libertad, ¿no? Ese conjunto de elementos que refuerzan, digamos, el proceso de la propia autonomía, ¿no? Por supuesto, sí. En ese sentido, digamos, tú estás equiparando democracia con libertad. Es decir, la capacidad que tenemos todos de podernos expresar libremente y de poder constituir, digamos, una reflexión que no esté sometida a presiones ajenas al campo, ¿no? O sea, igual ocurre en el campo democrático, digamos, tú eliges o emites tu voto sin que te estén coaccionando, sin que te estén de alguna forma acusando o condicionando. Igual ocurriría en este caso, como tú bien afirmas, en el propio campo universitario. Tú generas conocimiento sin que te estén presionando, te estén coaccionando. El ejemplo más reciente, digamos, que es interesante en ese sentido, y que mencionaba de alguna manera Ernesto, es lo que ocurre en el campo científico actual cuando hay presión de empresas muy poderosas que, por ejemplo, quieren defender algún tipo de producto científico, ¿no? Digamos, las semillas transgénicas. Uh-huh. Hay un debate internacional, hay un debate científico muy fuerte acerca de si es bueno o es malo, si no tiene efectos nocivos, la introducción de, por ejemplo, del maíz transgénico en el territorio mexicano. Claro. Entonces, la comunidad científica debe tener la libertad de poder expresar lo que piensa sin que una empresa lo esté condicionando a que te voy a retirar el apoyo si dices algo que contravenga a mis intereses económicos. Claro. En ese sentido, es muy importante que haya un espacio no condicionado o simple y sencillamente condicionado por el rigor que establece el propio campo científico. En ese sentido, sí, la libertad es clave, ¿no? Yo pienso que a ver, es una relación muy polémica y está esta polémica entre democracia y autonomía universitaria. Déjenme iniciar con una frase que no les va a gustar, pero yo pienso que las universidades, igual que muchas cosas en el ámbito educativo, son cualquier cosa menos democráticas. Esa es una paradoja, digamos, creo que Derrida usaba mucho la figura de la poética y entre otras, retomando el pensamiento clásico, para dar cuenta cómo hay cosas que conviven y que se necesitan una a otra. Digamos, necesitamos autonomía en las universidades públicas para poder debatir libremente, entre comillas, las ideas, los hechos del mundo. Pero al mismo tiempo, no todo se decide en la universidad democráticamente. Hay jerarquías en las disciplinas, hay jerarquías en las estructuras universitarias, etcétera. Entonces, el reto está cómo hacemos compatible esos grados o componentes o ejes de libertad con los ejes de normatividad. Lo que es un hecho es que muchas de nuestras universidades autónomas en México no son democráticas en el sentido de que las decisiones que se toman sean conocidas, sean deliberadas públicamente, que inclusive que todo aquello que es
sustancial para la vida de las universidades sea de acceso al conocimiento público, ¿no? Más adelante vamos a tocar el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Pienso que hay un vínculo entre autonomía y democracia. No es un vínculo automático, es un vínculo polémico que se actualiza según el contexto histórico y el contexto social. Hay estados de este país donde hay una cercanía muy fuerte entre las universidades autónomas y sus gobiernos. En otros es más lejano. En algunos momentos históricos esa distancia se recorta a tal grado que hay una semiocupación, si no física, sí simbólica, de las normas políticas. Y eso condiciona la calidad del debate público, la calidad de la investigación, incluso la misma libertad de los agentes universitarios para sentirse en la libertad de declarar algo sobre algún problema, sobre algún hecho, ¿no? Entonces, pienso que este es un tema que desgraciadamente no lo podemos asegurar, pero la relación entre autonomía y democracia hacia afuera de la universidad, pero hacia adentro también de la universidad, es fundamental, ¿no? Que quizá un tanto retomando todo lo que han señalado, que es muy interesante y otra vez nos remite a la complejidad del tema. A mí lo que me gustaría plantear es algo relacionado con lo que se ha estado ahorita señalando, pero vamos a decir desde un enfoque, una perspectiva diferente. Yo pensaría, una universidad legalmente es autónoma, pero tiene que vivir la autonomía. Entonces mi pregunta sería, nosotros como universidades autónomas tendríamos que estar fomentando el valor de la autonomía en la comunidad, entendiendo la autonomía como esto de tratar de conservar tu espacio de decisión, entendiendo la autonomía como una enorme responsabilidad de formación, de atenerse o atender al rigor de la ciencia, del ámbito del conocimiento, etcétera. Entonces, nosotros tendríamos que introyectar o fomentar ese valor en la comunidad universitaria. ¿Y por qué en determinado momento, si la universidad tuviese ese papel desde su punto de vista, de qué manera juega en procesos democráticos más amplios? Así lo plantearía yo. Adelante. Sí, Adelante. bueno, es que podemos citar ejemplos que a todos nos afectan para poder explicar o entender mejor esta situación. Yo pienso que para la sociedad es muy importante que los médicos que egresan de las universidades sean médicos que han sido formados en un estricto y riguroso procedimiento de capacitación que realmente nos garanticen que cumple profesionalmente con todos los saberes necesarios para poder desempeñarse como experto en la salud humana o la salud pública, ¿no? Si no fuera así, todos estaríamos expuestos a que hubiera una persona que se dice médico y que te diagnostica mal y te genera un problema más severo en tu bienestar. Pongo el ejemplo de la medicina porque es para todos muy necesario saber que pues, los médicos vienen de una formación muy rigurosa que nos va a garantizar que su desempeño es el mejor cualitativamente hablando. Entonces, si no hubiera autonomía, si no hubiera este espacio riguroso de autocrítica dentro del espacio universitario, estaríamos expuestos a la presencia de charlatanes, ¿no? Es decir, personas que no están preparadas, ingenieros, arquitectos, médicos, abogados, antropólogos, que no están haciendo su trabajo con rigor. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que nos digan, acepta a tal persona en la universidad porque es amiga del gobernador, porque es sobrina de la primera dama, porque tiene una relación muy cercana con el presidente de tal partido. Eso puede llegar a ocurrir en las universidades si dejamos que el campo político, religioso, económico contamine el espacio de la universidad. Que lo contamine en el sentido, pues, de que rompa con las reglas de acreditación que hay en el interior. Lo pongo como un ejemplo porque ese es el gran riesgo que puede ocurrir, ¿no? Es decir, que no podamos tener capacidad de autorregularnos y que, en consecuencia, podamos ser vulnerables a la influencia de agentes económicos, políticos, religiosos, que rompen con las reglas de formación, con las reglas de acreditación, con las reglas que realmente le dan esa virtud que le reconocemos al campo científico, el de generar un conocimiento
sujeto siempre a refutación, a prueba, a comprobación, a debate. Si no fuera así, realmente estaríamos expuestos a este tipo de situaciones que afectan a toda la sociedad. Hipólito, Ernesto, Martín, tenemos que ir a un breve corte. Regresamos en un momento. No se vaya, quédese con nosotros, estamos en Punto Ciego.